Bueno, ahí ya vamos sumando, ya somos más de 20, así que ya se podría decir que es un éxito el evento. Un Eh, éxito, éxito ahora, rotundo. ahora estamos a la espera de que el contenido sea de calidad. Bueno, si están listos acá los chicos, ya vamos por comienzo. La idea es que tengamos un espacio de por lo menos 40 minutos en los cuales acá los chicos de Hakuna con Nati y Grego nos cuenten un poco de las buenas prácticas de trabajar desde su casa. Eh, Vamos a arrancar un poco con los chicos de Hakuna, que van a hablar un poco de su experiencia, que ellos tienen bastante trabajando con mucho equipo remoto, y después con Nati y Grego, que bueno, esos son más freelance y trabajan dentro también, Grego dentro de un equipo y Nati más como freelance, que puede aportar. La idea es que estén más o menos 20, 25 minutos ellos hablando. Van a tener un chat también acá aparte, donde pueden ir haciendo las preguntas, y cuando se termine un poco de lo que ellos prepararon, ellos van a estar respondiendo las preguntas. Yo como host del evento voy a mutear a todos para que nadie hable, pero bueno, después cuando si alguno tiene una pregunta puntual, por chat la hace y después se responde. Así que nada, les cedo la palabra acá a los chicos de Hakuna para que comiencen. Y bueno, gracias a todos por sumarse ya. Dale, gracias Andy. Vas a mutear a todos, avísame por si me muteas a mí. Si no Unmute all, menos host. Listo. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Bueno, gracias por sumarse, como decía Andy. Voy a compartir un poquito la pantalla para mostrar un poco una presentación que armamos. Avíseme si se ve. ¿Se ve bien ahí? Bueno, perfecto. Bueno, nada, como decía un poquito Andy, mi nombre es Marcelo, para presentarme, Marcelo Ángel. Junto con Fede y Nico somos parte del equipo de Hakuna. Trabajamos con los chicos ahí en Huerta, cuando no estamos en cuarentena. Y bueno, un poco contarles cómo nació un poco Hakuna rápidamente y cómo fuimos evolucionando a esta cultura remota. Para que tengan una idea, los que no nos conocen, somos un estudio full service, ayudamos a startups y empresas, básicamente, como nos gusta decir, acompañarlos en la evolución de sus negocios, aportando nuestra ayuda en todo lo que es diseño y desarrollo de, ya sea productos digitales, como también en piezas de marketing y diseño en general, un poquito de todo, pero el fuerte pasa principalmente por lo que es diseño y desarrollo de productos digitales. Estos son algunos de nuestros clientes, la mayoría son startups y empresas. Hoy en día estamos enfocados principalmente en empresas que están en el exterior, en Estados Unidos y en Inglaterra. Y bueno, con la mayoría venimos trabajando ya hace un tiempo, no solo el equipo en sí de manera remota, sino también aceitando un poco los procesos, entendiendo que los clientes, ¿no?, están en otra parte del planeta y todos los procesos tienen que funcionar de determinada manera. Así que hay un aprendizaje también por ahí que podemos llegar a compartir. Algo que queremos aclarar y lo vamos a ir charlando seguramente en esta conversación es cómo fue evolucionando el equipo. Nosotros en el 2018, como se puede ver en pantalla, éramos 6 personas trabajando en una oficina. Hoy en día somos 25 que estamos en Slack. Esa es nuestra oficina, básicamente, sacando los 4 o 5 que usualmente frecuentamos el cowork. Y un poco lo que hicimos fue evolucionar esa metodología, apostar un poco por ese cambio de mentalidad, y una de las piezas importantes en eso fue la incorporación de Nico, que es el que va a estar charlando un poquito hoy también. Él trabajó mucho tiempo, después probablemente les pueda contar brevemente, pero trabajó mucho tiempo en una empresa con casi 300 empleados, en donde todos eran remoto, y pudo traer un montón de aprendizaje, obviamente, y procesos y metodología en general, que nos ayudó a dar este salto. La idea es no tratar de enfocar, y es un poco este siguiente slide, ¿no? Con la ironía de no caer en esto de las top técnicas, herramientas, reglas de oro que podemos encontrar. Hoy en día hay mucho de eso en cuanto al contexto, nos está llevando un poco para ese lado y está forzando a todos a
esta metodología de trabajo es muy interesante la cantidad de gente que está dispuesta a ayudar y a compartir, pero queremos enfocarlo más por el lado de que obviamente no todo funciona para todos y no todo pasa por usar las herramientas y un determinado listado de herramientas específicas o técnicas específicas, sino también el cómo usar esas herramientas y pasa más por la parte también que siempre charlamos con los chicos, la parte humana y el mindset y la transformación mental que tiene que tener el equipo y las personas que trabajan en el equipo para afrontar esa transformación digital, si la quieren llamar, que es un término que tanto vemos. Hay 3 patas que son las que vamos a enfocar hoy. Si querés podemos arrancar por esta, que es qué se necesita para el trabajo remoto, medios técnicos, herramientas, espacio físico y demás. Ahí si querés, Fede, pues elaborar un poquito y pasamos a esto. Ahí me desilencié. Bueno, como decía Marce, seguramente hay un montón de herramientas que ustedes están utilizando en este momento, pero bueno, nosotros lo que queremos mostrarles y contarles es cuáles son las que estamos utilizando nosotros en Hakuna hoy día, contarles un poquito por qué decidimos utilizar esas herramientas y seguramente después Nati y Grego puedan aportar también ahí. Lo primero que necesitamos, obviamente, para trabajar de manera remota es una muy buena conexión a internet. Todos queremos que en una videollamada o subida de algún archivo pesado no tengamos complicaciones de ese tipo. Un espacio de trabajo cómodo, obviamente, es fundamental. Celebramos que existan lugares como Huerta para poder trabajar también. Y lo que son, por ejemplo, videollamadas en Hakuna, utilizamos Zoom, la plataforma que estamos utilizando ahora. Hemos probado varias, con el equipo nos dimos cuenta que Zoom era una de las que más estabilidad nos daban, que se cortaba menos. También un poco seguimos las plataformas que utilizan nuestros clientes, así que para alinearnos con ellos decidimos utilizar Zoom. Tenemos contratado el paquete de G Suite de Google. Utilizamos este paquete básicamente porque el servidor de correos es muy bueno. Habíamos tenido varias complicaciones con algunos otros servidores, decidimos utilizar ese. También G Suite lo que nos permite es manejar todo lo que es documentación en un mismo lugar. Y lo que es el calendario, que es algo muy importante que utilizamos en Hakuna, es tener visibilidad del calendario de todos los miembros del equipo. Eso, la verdad que a nosotros nos es súper útil, porque en el momento de tener que agendar alguna call, ya sea un PM o cualquiera de los chicos que quiera agendar alguna call, tiene visibilidad y puede ver la disponibilidad de cada uno de los integrantes del equipo. Para lo que es gestión de proyectos, utilizamos Jira. Lo utilizamos relativamente hace poco, creo que 5 meses. Venimos de usar Trello, pasamos a Jira, que es una plataforma súper amplia para gestión de proyectos. Y dentro de Jira tenemos una integración que es Tempo, que básicamente es una integración que utilizamos para hacer el traqueo de horas de que nos llevan ciertas tareas. No es porque dentro de Hakuna seamos muy, digamos, rigurosos con el tema de cuánto tiempo nos llevan las tareas, sino también está bueno, es una herramienta que nos permite a nosotros entender qué tiempo nos llevan las tareas, mismo para tener más conocimiento en el momento de estimar algún proyecto, saber la velocidad del equipo, poder documentar qué tiempo nos llevan ciertos eventos, reuniones, etc. Y obviamente es súper útil también para lo que es reportes hacia el cliente y reportes también a la parte interna del equipo. Después lo que utilizamos es Slack. Slack es, como decía Marce anteriormente, es nuestra oficina virtual. Slack es la plataforma que utilizamos para comunicarnos en el día a día. Slack lo bueno que tiene y que a nosotros nos sirve mucho dentro de Hakuna es toda la posibilidad de integraciones que tiene con otras aplicaciones. Por ejemplo, una de las integraciones que más utilizamos es con Jira y con Google. De repente ahí dentro de Slack tenemos divididos canales por proyectos y cada uno de los proyectos que tenemos generados en Jira están integrados con ese canal, con lo cual si el Project Manager genera una tarea nueva, automáticamente aparece un mensaje en el Slack tagueando a la persona que tiene que hacer eso. La verdad que es súper útil y automatiza mucho nuestro trabajo. Después seguramente Nico haga un poco más de énfasis en por qué elegimos Slack y cómo lo estamos utilizando, pero otra de las herramientas que utilizamos es Dropbox para alojar archivos. Y después ya netamente en el trabajo de producción lo que utilizamos a nivel diseño es Figma.
es una plataforma muy buena para el trabajo colaborativo. Para lo que es el manejo de código usamos Bitbucket. Básicamente, para los que entienden por ahí un poco más de lo que es la parte de programación, utilizamos Bitbucket para poder armar los repositorios y tener más control sobre el código. Y entre algunas más, que por ahí no tiene sentido ahora contarlas, pero como último, y ya pasamos al siguiente slide, es Loom, que es una plataforma que nos permite hacer screencast. Está muy buena, nosotros la utilizamos mucho para hacer screencasts de algún bug que vemos en algún proyecto y tengamos que grabarlo para mostrárselo ya sea al programador, al cliente o a quien sea dentro de la organización, y está bueno porque te genera un link y queda hosteado dentro de la plataforma y bueno, nada, se puede compartir ese link con el video. Así que esas son un poco las herramientas que más utilizamos en Hakuna, y seguramente haya más y las hablemos después de nuestra presentación, pero son las que a nosotros nos sirven hoy día. Sí, ahí puedo agregar si querés, Fede, después vamos a pasar ahí un listadito, obviamente no hubo Sí, tiempo con de los armar un links. slide con todos los logos y demás, no era tampoco la idea, sino mencionar un poco cómo trabajamos y entendiendo que por ahí puede ser Slack para nosotros, para otro puede ser Microsoft Teams, Sí, para otro puede ser cualquier otra herramienta, pero es simplemente encontrar que es un poco lo que va a enfocar Nico, que es lo que más nos interesa de cómo usar las herramientas y de qué manera generar esa cultura remota. Lo mismo también como ahí veía para responder luego la pregunta de Agus sobre cómo estructurar las calls y demás. Yo creo que las herramientas dos que destaco, que nos cambiaron bastante la manera de trabajar y para bien es, una es Loom, sobre todo que es algo que venían usando mucho los clientes de Estados Unidos y nos llamó la atención en su momento y lo empezamos a usar y está buenísima para grabar un montón de cosas y de manera fácil y automáticamente te crea un link para compartir, como si fuese el link de YouTube, y es todo medio rápido, instantáneo y todo lo que necesitamos. Y eso está buenísimo, ya sea para grabar una interacción de un diseño, para grabar una call que por ahí por algún motivo no puedes grabarla con Zoom, para lo que sea. Eso está bueno. Y por otro lado, mencionar lo que es Figma y toda la parte colaborativa es algo que nos cambió y nos sacó un poco de lo que era Sketch o demás herramientas. Por la parte colaborativa también y todo lo que es la interacción entre la cantidad de personas que te imagines dentro de un mismo archivo. Después está todo el desafío, obviamente, de cómo organizar ese archivo y cómo ordenar toda la interacción de esa gente dentro del archivo, pero poder trabajar en tiempo real entre muchas personas dentro de un archivo es algo que nos cambió un poco también las reglas del juego, así que nada, las quería mencionar. Nico, todo tuyo si querés. Perfecto, dale, si querés paso a lo que es cómo trabajamos de manera remota, procedimientos, hábitos, metodologías, comunicación, sync versus async, así que si querés, Nico, ahí, encarar esta parte. Dale, hola a todos, gracias por estar acá, escuchando un poco sobre nuestra experiencia. Creo que lo primero que voy a decir, y creo que me repito con lo que decía Marce, es que no todo funciona para todos. Traten de tomar las cosas que les sirven a ustedes y tal vez en algunos casos será ajustar algunas tuercas en el proceso y ya están listos para ser 100% remotos, y en algunos otros casos habrá que construir un poquito más de cero. Pero obviamente que esta es nuestra experiencia y hay muchísimas formas de hacerlo. Este segundo slide, este segundo paso, como decíamos, las herramientas a veces son arbitrarias. Puedo usar incluso sistemas operativos distintos, Windows, Mac, iPhone, Android. Es todo un poco arbitrario. Obviamente que cada decisión tendrá su fundamento, pero son medios que nos permiten llevar adelante la comunicación. Algo que sí cambió mucho en lo que es la forma de trabajar remota y que en nuestro caso valoramos mucho y ya se mencionó varias veces, es el tema de tal vez Slack y no trabajar tanto basados en mails, sino en lugares donde podamos tener conversaciones ongoing y estén las conversaciones disponibles para todos. Trabajar de forma remota nos saca un poco el contexto de ir y preguntarle algo a alguien que estaba sentado al lado nuestro. Implica notificarlo y molestarlo si estaba haciendo algo y nosotros no sabemos qué estaba haciendo, etcétera, etcétera. Entonces surgen muchos desafíos en cómo nos organizamos en cuanto a la comunicación. Por ahí preguntaban si había, creo que, reglas para las calls o lo que sea. Creo que cada equipo tiene que ver dónde tiene que trabajar. En el caso nuestro, por ejemplo, siempre tratamos de setear bien claras las expectativas del equipo, un poco en todos los sentidos, pero tal vez, por ejemplo, en el tema de las calls, es que haya invitaciones. En nuestro caso son con Google Calendar, pueden ser con otra plataforma, invitaciones donde esté claro el horario donde va a suceder la call,
que haya un link para acceder al sistema donde se haga la call, que haya una agenda donde, si es posible, se comparta previo a la call, donde todos puedan ver de qué se va a tratar esa call. Entonces llegamos todos puntuales, sabiendo de qué se trata y podemos tener una reunión efectiva. Creo que muchas de estas cosas aplican también al trabajo presencial en la oficina, pero de nuevo, a veces pasan de largo porque podemos levantar la mano y preguntar algo, podemos ir a buscar a alguien y hablar. Lo que vamos a tratar de acá, o lo que tratamos de hacer nosotros para el trabajo remoto, es buscar una especie de balance entre estructura que nos permita ser predecibles y tener hitos y momentos de la semana que todos sepamos qué hay que hacer y que vayamos preparados para encararlos, y después también darle libertad a que cada uno trabaje de la forma que quiera mientras se mantenga comunicado. Con respecto tal vez a la parte más metodológica, utilizamos algunos elementos de metodologías ágiles, pero es algo que tampoco somos fanáticos o religiosos. Puntualmente, en general, la semana en nuestros proyectos se estructura, hay algunas excepciones, pero en la mayoría de los proyectos, con un call de kickoff los lunes a la mañana, con un planning semanal de cómo va a ser la semana y qué expectativas hay, qué cosas tenemos que hacer, qué milestones tenemos para esa semana, hay que entregar algo, hay que subir algo. Es importante la colaboración de ciertas personas esa semana, estamos esperando información del cliente, tratamos de planificar lo que va a pasar durante la semana. En esa call, que en general la llevan adelante los PMs, pero de nuevo cada estructura de cada empresa es distinta y no necesariamente tiene que ser un PM quien lleve esa call, va seteando las expectativas con las distintas personas. Veo que Lucho de nuestro equipo está en la cola, así que lo voy a usar de ejemplo. Tal vez Lucho tiene una tarea que hacer y ya arrancamos la semana sabiendo si eso está on track y va a estar hecho, sabemos si ya está demorado y lo sabemos el lunes, antes de enterarnos de repente el viernes sobre el fin de la semana o sobre la fecha de entrega. Tratamos de anticipar las cosas, de charlar, de comunicarnos, en este caso puede ser revisar un sistema de tickets donde estén las tareas. De nuevo, esa es la parte más arbitraria. Creo que lo importante es, de nuevo, setear bien las expectativas. Lucho, ¿qué tenés que hacer para mañana? Estas tareas van a estar perfecto, listo, genial, avísame si necesitas algo y seguimos. La respuesta puede ser claramente esa, o puede ser, Nico, ya sé que estoy atrasado porque surgió un problema, porque el cliente no me dio X información, porque vengo atrasado, porque me enfermé la semana pasada, porque hay un problema con el servicio que usamos para hostear la página. Cualquier problema, anticiparlo, y de esa manera nosotros poder reorganizar esa semana, ir viendo si hay tareas que podemos meter antes, hay cosas que podemos patear para después, y también anticipar y hablar con los clientes de esos potenciales problemas. Más allá de que estamos todo el tiempo comunicados en Slack y compartimos, tenemos canales por proyectos, tenemos canales por disciplina, donde estas conversaciones se pueden ir dando, estos hitos creo que ayudan de nuevo a ordenar un poquito más la semana. Nos dan estructura. Dentro después de que la libertad de que es una call de media hora por día, en el caso de los lunes, el resto del tiempo está para ser productivo y no buscamos meter demasiadas distracciones. De nuevo, intentamos dar un poquito de estructura. La semana sigue con otra reunión de chequeo los miércoles, mitad de semana, ver si pudimos cumplir las metas que teníamos, si surgieron cosas nuevas. En general hay pedidos nuevos de los clientes o updates sobre pedidos pendientes. Hacemos el mismo ejercicio, ya tal vez no con el mindset de planificar toda la semana, sino más como un update, cómo fue desarrollándose esa planificación. Podría ser diaria esta call, podría ser diaria y todos los días ir iterando sobre el proceso, cómo venís, cómo vas a estar mañana, etcétera, etcétera. Nosotros sentimos que para el tipo de trabajo que hacemos, planificar los lunes, chequear los miércoles y los viernes es suficiente. Pero dependiendo de cada empresa o cada tipo de proyecto, puede ser necesario como un update más temprano. Lo que sí no recomiendo es tener demasiada flexibilidad con esas cosas, decir, bueno, hablamos si necesitamos hablar, o hablamos el lunes y después hablamos 2 días antes de la entrega. Creo que en general, supongo, no conozco las profesiones y los nichos de cada uno de los que están acá, pero supongo que les ha pasado y conocen de sobremanera estas cuestiones de te lo entrego en un mes y en un mes volvés a hablar y pasaron un montón de cosas. Tratamos de que todos los tiempos en la comunicación sean relativamente cortos y que esa comunicación sea dinámica. Como les decía, los miércoles
chequeamos el progreso de las tareas, cómo venimos, si nos falta algo, si hay una colaboración que sea necesaria dentro del equipo, si hay un problema, alguien está trabado, etcétera, etcétera. Y sigue la semana y el viernes finalmente hacemos un pequeño check-in de nuevo, cerramos un poquito la semana, vemos qué cosas se pasan en la semana que viene, anticipamos el fin de semana, que son 2 días donde no se trabaja, entonces tal vez preparamos algo que hay que hacer para el lunes y sencillamente damos como un cierre de la semana. Esta estructura no lleva mucho tiempo realmente, en nuestro caso por proyecto es 1 hora de call por semana, al menos programada, suelen estirarse un poquito, pero tenemos media hora de planificación los lunes, un check-in los miércoles de 15 minutos y un check-in los viernes de 15 minutos. Entonces, esa es un poco la metodología que usamos nosotros. Tomamos algunas otras cositas de las metodologías ágiles, como las retrospectives y algunos otros hitos, pero no me parece demasiado relevante para esta charla. De nuevo, como decía Marcia, al principio hay un montonazo de artículos sobre cómo son estas metodologías y cómo implementarlas, pero está bueno tal vez ir un poquito a las bases conceptuales que tienen, que son comunicarnos todo el tiempo, revisar lo que queríamos hacer todo el tiempo, tal vez algo que definimos el lunes, para en nuestro caso es una industria de servicios, definimos algo el lunes que vamos a hacer para el cliente y tal vez el miércoles, después de 2 días de trabajarlo, nos dimos cuenta de que no era la mejor dirección la cual estábamos tomando, y eso nos da tiempo también de volver atrás, de refinar, de cambiar, y no estamos atados de nuevo a grandes bloques de trabajo que se dan en grandes bloques de tiempo y que son mucho más difíciles de manejar, de setear las expectativas, como decía antes, con el cliente y con el equipo. Entonces preferimos bloques de trabajo pequeños, comunicación bastante fluida en estas 3 instancias semanales que tenemos y después obviamente en los canales. Quiero pasar a la siguiente. Sí, quiero pasar a la siguiente slide. Quería hacer solamente una mención a la parte, si querés pasar igual, Marce, a la parte de sync y async. A veces necesitamos cosas y las personas están conectadas. Es genial que les escribamos y les preguntemos. Nosotros todo el tiempo intentamos que las personas lo hagan, pero también está bueno definir qué cosas necesitan de las demás personas online para hacer y qué cosas no. De esa manera podemos tener un poquito más de flexibilidad en nuestros días de trabajo, el que tiene hijos y trabaja un poquito más a la noche o bien temprano en la mañana. Tratamos de cruzarnos, obviamente, pero hay que hacer un poco esa distinción en las tareas. Y bueno, y con respecto al cambio de paradigmas, esto es largo, es largo y es la parte más interesante, por lo menos la cual me interesa más a mí, porque los equipos, los grupos de trabajo se forman con personas, todas las personas son distintas, por ende todos los grupos de trabajo son distintos. Creo que hay una tarea en las personas que participan en los grupos de trabajo y especial en quienes los lideran, de nuevo, sea cual sea la estructura que tengan estos equipos, en estar atento a cómo son esas personas, cómo se sienten perdidos con las tareas, con las herramientas nuevas. Tal vez en el caso de algunos de ustedes, este cambio tenga que ver con estar en cuarentena cada uno en su casa hoy, puede tener que ver también y puede relacionarse también con otras situaciones donde sencillamente lo quieran hacer para fomentar otra cultura laboral. Tal vez la particularidad de esta situación hace que todavía más tengamos que enfocarnos en los aspectos humanos. Hay personas de nuestro equipo que están pasando la cuarentena solos en un departamento, hay personas de nuestro equipo que viven con sus padres, entonces tal vez están preocupados por cómo están ellos, hay personas de nuestro equipo, como es mi caso, que tengo una hija chiquitita, y la forma de laburar no es la misma, y está bueno que en este cambio un poco a remoto, que no solamente es el paradigma de trabajar desde separados, sino en muchos casos, y en este caso de cuarentena especial, desde nuestras casas, tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Y ahí es un poco donde se nos escapan estos 10 tips o estas 10 reglas que suelen moverse en las redes sociales. Tal vez haya un tip que sea genial, que sea levantarse a las 6 de la mañana y empezar sacando las cosas más difíciles, que es una práctica que está buenísima. En mi caso no lo puedo hacer por mi estructura familiar y por el lugar donde vivo. Tal vez a otra persona sí le sirva ese tip. Entonces tenemos que tratar de leer a los demás, estar muy atentos a la falta de contexto que trae la comunicación remota, donde yo no estoy viendo a la otra persona, percibiendo sus gestos, el tono de voz. En el caso de una call un poco más sí, pero tampoco tanto. Entonces hay muchos cabos sueltos. Está bueno ser súper respetuosos, muy prolijos con las cosas que decimos, ya que quedan en un chat y no es un comentario que pisa al pasar, quedan en una call que se graban y después alguien las vuelve a ver.
Y por último, y ya para cerrar, y de nuevo, creo que por mi personalidad podría seguir hablando mucho rato sobre estos temas, vamos a tratar de, dentro de estas herramientas digitales, generar espacios un poquito más humanos, como es esta charla que estamos teniendo ahora, por ejemplo, en el caso de la comunidad de Huerta, en sus propios ámbitos de trabajo, sea con clientes, tal vez muchos de ustedes sean freelancers, digan, che, todo esto me sirve, pero no me sirve. El cliente, en muchos casos, puede ser parte de nuestro equipo, podemos integrarlo en todas estas cosas que estuvimos hablando. Y bueno, esta última cosita que quería transmitir es, generemos espacios, generemos cosas donde no todo sea súper específico de la productividad, tratemos de estar atentos a cómo se están sintiendo las personas, démosles espacios para que, o démosle la sensación de sentirse seguros y de poder hablar y de poder decir las cosas que les están pasando a nivel personal, que obviamente sabemos que impactan a nivel laboral, y no solamente es si te levantaste triste o contento, es si tenés un problema con alguna de las personas con las que trabajás, con un cliente, si te sentís valorado sencillamente en tu organización, y un montón de cosas más que van por ese camino. Así que tal vez para cerrar un poquito mi parte, las herramientas obviamente son importantes, no las necesitamos, sin internet no podemos trabajar de nuestras casas. Es importante estar atentos a las metodologías y tratar de mejorar todo el tiempo nuestra forma de trabajar. Les recomiendo, para los que no tienen ningún acercamiento, las metodologías ágiles son muy interesantes dentro de las diversas ideas que hay. Pero lo más importante va a ser conocer a su equipo y conocer a las personas que trabajan con ustedes, preocuparse por ellos, y saber que están contentos con lo que están haciendo, saber si se sienten desafiados, si necesitan apoyo, saber si se sienten de nuevo solos en el caso de una cuarentena, en el caso de que no sea cuarentena también puede pasar, obviamente, pero bueno, tratar de apoyarlos desde el lugar humano y, de nuevo, en este caso particular que estamos viviendo, que nos atraviesa a todos esta situación, tratar de estar cercanos. Así que bueno. Sí, eso es perfecto, Nico. Creo que ya van a venir 20 o más, pero para cerrar ahí quería simplemente nada, algo que yo siempre valoré de todo lo que trajo Nico al equipo, por ejemplo, es justamente, no es cuestión de decir Slack o Microsoft Teams o cuál es la herramienta, pero sí generar esos espacios, ¿no? Y nosotros tenemos un montón de canales dentro de Slack, por ejemplo, donde hablamos de películas, tenemos otro donde hablamos de fin de semana, otro donde ponemos recomendaciones de podcast o de música, y donde tratamos de lograr ese desafío de cómo trasladás, ¿no? La conversación informal o el día a día acompañado de gente, hablando un poquito del día a día, de cómo fue el fin de semana, a Slack, ¿no? Algo que por ahí el desafío es lograr que sea cálido y no tan impersonal. Y en ese proceso es como que todo lo que fuimos desarrollando, la verdad que fue cambiando un poco, y tuvimos una jornada de yoga a la mañana para que los chicos puedan arrancar y tratar de colaborar de nuestro lado también en toda esta etapa medio rara, en todos encerrados en sus casas, y generar esos espacios donde nos podemos vincular un poco más de manera personal, y tratar de nuevo, de cómo trasladar todo las relaciones que tenemos cuando estamos uno al lado del otro a Slack o cual sea la herramienta. Creo que es el desafío, y creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer, y está bueno. Así que nada, por ese lado eso. Tenemos ahí a Nati y a Grego, que son los chicos que conocemos de Huerta, y que está bueno también escuchar sus experiencias. El que quiera empezar, no sé si Nati, ¿querés contarnos? Dale, gracias, Marce. Bueno, estaba escuchando muy atentamente lo que decían y coincido que herramientas hay un montón, yo también puedo sumar un par más, y hay un montón de posteos sobre las buenas prácticas del trabajo remoto, pero hay algo que es importante, que venía pensando mientras conversaban, es que una cosa es cuando una organización o una persona individual, un freelance o mismo un proveedor de ustedes, empieza a implementar trabajo remoto en un contexto normal porque le parece que es útil, y otra cosa es el trabajo remoto en el contexto que estamos viviendo hoy, ¿no? Donde toda nuestra vida un poco se alteró, emocionalmente nos pasan cosas. Entonces, a mí me parece que es importante tener en cuenta que la curva de aprendizaje de implementar metodologías de trabajo remoto claramente no va a ser la misma en un contexto normal que en el que estamos ahora. Así que lo primero que me sale decir es que todos tengan paciencia, los que están tratando de implementar en su vida el trabajo remoto y los que están interactuando con gente que nunca lo hizo, porque va a costar un poco más de lo habitual esa curva de aprendizaje. Básicamente porque hoy estamos pensando en muchas cosas, estamos sobreinformados, y eso lo hace un poco complejo. Aclarado eso de
de mi experiencia más como persona individual, no tanto perteneciendo a una organización, o de experiencias que he tenido también en empresas. A mí vengo trabajando hace bastante con trabajo remoto, y algo que me parece clave es no sobrecomunicar tampoco. Es decir, hay un montón de herramientas que nos permiten estar conectados, pero también las personas tienen que estar haciendo el trabajo que les corresponde. Entonces, no estar atosigando constantemente con mensajes o con seguimiento, o cómo venís con esto y demás, sino que quizás estructurar ciertos espacios donde eso pase. Yo algo que implemento mucho son las dailies, o sea, una call muy cortita a la mañana para arrancar el día, como para setear con quiénes estoy trabajando, las expectativas del día, o qué cosas hay que hacer, contar alguna novedad, y mismo en qué quedó lo de la daily anterior, o sea, de lo que conversamos el día anterior, cómo viene. La hago muy corta, literalmente, no la hago de más de 10, 15 minutos, y eso permite de alguna manera a todo el equipo, a todos los que estén trabajando, como tener un panorama claro. Lo que no quita que después, dependiendo de la demanda del trabajo, tengas otros tipos de espacios de conversación, pero sí la daily para mí es algo clave. Y en lo que respecta a esas reuniones que son más complejas, donde hay que definir cosas, a mí hay una metodología que me ha servido mucho, que sirve también para el mundo offline, que es el Level 10 Meeting Agenda. Después les paso el link hay videos o tutoriales que la explican, y básicamente lo que se basa es en cuando tenés un equipo de 5, 6 o más personas y hay varios temas por resolver, hay una estructura que te permite no entrar en discusiones o que a veces son vagas y no llevan a ninguna resolución o en catarsis, sino enfocarse en resolver problemas. La verdad que es una metodología bastante piola, en que cualquiera la puede implementar, pueden seguir un tutorial, es un listadito de cuánto tiempo le asignás a cada cosa, y resulta ser bastante efectiva. A mí por lo menos me ayudó mucho. Y algo clave que también siempre se dice en todos lados con el trabajo remoto y con estos posteos es planificar tu día. Yo siempre lo que aconsejo en ese sentido es no ser muy optimistas con el día, ni con el tiempo, porque al igual que pasa en una oficina hay imprevistos, y en este caso tenés que sumar los imprevistos de tu casa, o como decía creo que Nico antes, los imprevistos de tu familia y demás. Entonces dejá en tu planificación, no te sobreexijas en el tiempo y en las cosas que tenés que hacer, porque en el medio te van a pasar cosas, desde, uy, no compré la comida, o uy, tenía que sacar la basura ahora, o estalló, no sé, el nene o la nena que tengas, o lo que sea. Entonces está bueno que tengas baches o tiempos libres, si sos muy estructurado y calendarizar todo, que te pongas baches o tiempos libres para poder compensar, porque pasan cosas, básicamente, en el día a día. Respecto a lo que les va a pasar a muchos ahora también, de tener calls comerciales, o no sé, los que venden servicios a empresas o lo que sea, que de golpe en vez de tener una venta presencial, les va a pasar de tenerla online, lo cual es bastante raro, porque generalmente inclusive los que trabajamos remoto en muchos casos, para cerrar una venta o algo, los que podemos vamos presencialmente al lugar, y ahora hay que cambiarlo. Lo que me parece clave es que si los que están yendo a vender son 2 o 3 o un equipo, que definan roles antes de la call. O sea, quién va a liderar esa call, quién va a liderar esa venta, definir los roles de en qué se va a enfocar cada uno y qué es lo que va a decir. También a nivel de buena práctica en ese sentido, chequear qué están transmitiendo, porque se va a ver todo esto, ya sea esto no solamente para una venta, sino también para una call entre equipo, que no está el tender atrás con ropa, o no sé, el perro ladrando, que te puede pasar, porque hoy estamos en cuarentena y estamos todos en casa, pero traten de cuidar no solo lo que transmiten ustedes con lo que están diciendo y con lo que están vendiendo, sino a nivel visual, de lo que hay detrás de ustedes, la luz también, que esté buena, el sonido, la ropa que tienen puestas, no estén con la camiseta, no sé, de Banfield o algo así, traten de ponerse algo que habitualmente tienen. Pero importante eso, que todo lo que transmiten sea acorde con lo que están conversando. Y clave, que parece una pavada, pero sí, obviamente, revisar temas técnicos antes. Acá justo con los chicos lo hicimos antes de comenzar esta call, de que la presentación cuando la compartís pase, de que el sonido esté bien, que todos más o menos nos veamos y demás. Y algo que me parece muy, muy importante, que tiene que ver con estas de buenas prácticas del mundo offline, llevarlas al online, es el tema de los tiempos. Yo tengo un freak con la puntualidad, soy muy puntual, pero hay algo que son distintos los tiempos del mundo offline que el online. O sea, si vos acordás una call con alguien y es a las 5 de la tarde,
tenés que estar 5 minutos antes ya conectado o listo en la call. ¿Por qué? Porque si vos haces esperar a esa persona en el mundo online, 15 minutos es un montón. Entonces uno va a una reunión presencial y sabes que más o menos socialmente es convencional que por ahí te hacen esperar 10, 15 minutos. En el mundo online, que estés solo ante una pantalla esperando que otra persona se conecte, 10, 15 minutos es un montón. Así que traten de como controlar eso de códigos o de temas sociales, de no hacer esperar tanto al otro, porque se siente mucho más en el mundo online que en el mundo offline cuando alguien te hace esperar. Y después de herramientas que yo utilizo, a mí una que me sirve mucho, se las comparto para que la tengan, es Calendly. Yo soy de tener muchas calls, no tengo asistente, así que utilizo Calendly, que lo que permite es yo disponer de cierto horario de mi calendario para tener calls, y en vez de estar interactuando con una persona vía mail de, bueno, podés el lunes a las 3, no, yo puedo el martes a las 4, bueno, ¿te parece el jueves? Yo directamente le comparto ese link de Calendly, que se integra con mi calendario de Google, y entonces ya la persona sabe qué espacios tengo disponibles, y directamente ya me agenda, y ya le aparece el link donde nos vamos a encontrar y demás. Ahorra mucho tiempo, muchos mails, y es súper efectivo. Después, como herramienta de call, utilizo utilizo Zoom, y para proyectos, no conozco la que utilizaron los chicos, así que la voy a investigar porque me gusta mucho. He usado algunas que son un poco más viejitas, como Trello y Basecamp. Para mi tipo de trabajo a mí me ha servido. Creo que depende mucho cuál sea el negocio, la cantidad de gente con la que estés trabajando. Después utilizo todas las que han mencionado, y algo que a mí me parece clave es el tema de las notificaciones también. De si bien es importante que uno esté conectado y demás, también cuando hay que hacer trabajo de sentarse y ponerse a pensar, o el que tiene que hacer un código hacerlo, el que tiene que escribir algo escribirlo, lo que sea, es un poquito apagar las notificaciones y aislarse un poco, porque si no se puede complicar lo que es la continua interrupción, que creo que el gran desafío hoy de todos los que están en trabajo remoto, lo que lo están aprendiendo es eso, es de poder tener la disciplina de tener esos momentos de concentración y de no tentarse con bombardeos ni de los medios, ni tampoco de las mismas notificaciones de las aplicaciones que descargamos para poder trabajar remotamente. Le quiero dejar la palabra a Grego, solamente quiero retomar algo importante, que es esto de tenerse paciencia. Yo vengo trabajando de forma remota hace años y me perdí 2 calls esta semana, porque me olvidé qué día era, o porque me confundí el horario, o porque no sé, creo que es un contexto que es un poco distinto. Entonces también a mí me pasó que esta semana me tuve que volver a poner en eje y como volver a concentrar porque me perdí 2 días, no sé cómo. Entonces tengan esa paciencia de adaptarse a este contexto, y téngale paciencia a los demás con los que están laburando de forma remota, ya sea de su equipo o de proveedores o clientes o lo que sea, como para estar todos un poco más en sintonía y volver al eje de la rutina del trabajo. Grego, te paso la palabra por si quieres sumar algo más. Buenas, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? No, bueno, es bastante lo que dijeron los chicos. Yo en mi caso, de experiencia mía, fue mucho laburo independiente, antes, o sea, remoto, pero independiente, sin participar de equipos. Fue primero cuando estaba en el equipo de investigación en la facultad, estábamos ahí en el laboratorio de investigación en el ITBA, y hacía casi todo mi laburo de análisis de datos, todo lo hacía remoto. Y después lo mismo cuando empecé mi propio proyecto, la empresa que, bueno, la que ya la vendimos, no la tengo más, también era mucho laburo independiente, y yo siento que ahí aprendí mucho también a hacer esta parte del laburo que decía Nati, de cortar con el resto, aislarse un poco y ponerse a laburar. Hay un libro que me gustó mucho y marcó estos últimos años, que se llama Deep Work, no sé si alguno lo leyó, si no lo recomiendo, ahora tienen tiempo para leerlo. Y habla de eso, decir, bueno, bloquear un par de horas que después te terminás dando cuenta que si lográs la profundidad suficiente de laburo, podés hacer mucho en muy poco tiempo. Y entonces yo, combinando, no sé si conocen la técnica de Pomodoro, pero bueno, dividir el tiempo en bloques, con pausas entre medio, ajustar la longitud del bloque a lo que les sea más cómodo,
Y así entonces, cuando entro en un bloque, pongo el teléfono en modo avión y le meto un par de y bueno, después cuando entré a laburar en equipos, bueno, ahí empecé a usar todas las metodologías ágiles que me enseñaban los chicos de Hakuna al principio. Me parecen buenísimas, me parece muy buena la idea de las dailies, aunque en la empresa actual no logré que la implementemos porque tenemos horarios muy cruzados, pero me parece muy bueno esa obligación diaria a reportarse, decir si hay algo que está bloqueando el laburo o decir con qué se va a seguir, y eso me parece muy bien. Bueno, también usamos el board en GitHub, tiene un board parecido al de Trello, y ahí poníamos las cosas poníamos el backlog, las cosas que están trabajando actualmente y las cosas están para review o que ya están en producción. ¿Y qué más? Bueno, y Slack. Slack también, obviamente, es la herramienta que la tenemos también coordinada con un montón de otras apps, tanto con GitHub como con Google Drive. Pero también tenemos reportes en nuestro propio servidor que nos va tirando reportes de estadísticas o de fallas en el sistema o cualquier cosa así. Así que, bueno, medio como resumido es eso lo que tengo para decir. Buenísimo, buenísimo. No sé si quieren, Ale, seguir. Simplemente ese es el final de la presentación. No sé si tienen preguntas, sé que hubo algunas ahí o cómo lo quieren llevar, como para charlar un poquito. Sí, Marce, fíjate ahí en el chat, así un poco vas revisando las preguntas que hicieron y las pueden responder también acá. Dale, dale. Está bueno que se hicieron varias preguntas, por lo menos se bajaron algunos conceptos ahí al chat, así que algunos si quiere bajar. Dale, buenísimo. Algo que quería destacar es Calendly, que mencionó Nati. Nos olvidamos de esa porque hace poco la linkeé con mi calendario y la verdad que me solucionó un problema enorme, así que está buenísima. El que no la usa, lo invito a integrar su calendario con Calendly. Está muy bueno para coordinar todas las calls y reuniones. Sí, como quieran. Yo tengo un comentario a la pregunta de Agustín con el tema de las calls, si hay una regla interna. En mi caso, no siempre es la misma, o sea que me va variando en base al proyecto, en mi caso proyectos o el equipo con el que esté trabajando. Pero he tenido en una organización una que la regla no era más de 30 minutos de call. O sea, te bloqueabas y te agendabas en el calendario por 30 minutos. Si era un tema que ya sabíamos, o varios temas que era muy importante, lo extendíamos obviamente, pero sí, como por default, todas las calls eran de 30 minutos, y la idea era que cada persona tenía que ir preparada a esa call sobre el tema que se haga hablar, y ya la información previa recopilada si era un caso de reporte o lo que sea. Eso nos sirvió mucho para no estar constantemente en calls largas, y también limitar bastante eso. Y yo personalmente tengo mis reglas individuales. Yo trato de no ponerme calls antes de las 10 de la mañana, pero porque me gusta la mañana como arrancar con el trabajo más de pensar, o si bien arranco contestando mails, pero más con las cosas que tengo que hacer, y las calls me las pongo como más tarde, personalmente. Y gracias a Calendly, como Calendly te permite también decir cuántas calls por día querés tener, además de cuánto tiempo, yo me puse un tope de no más de 6 calls por día. Y depende del día, a veces me las achico más, y obviamente que como se integra con el calendario, si tenés muchas actividades, te va ocupando esos espacios, y a su vez podés poner cuánto tiempo querés dejar bloqueado entre una actividad y otra. Entonces en ese tiempo tampoco se te puede agendar una call. Yo en eso como que me estructuré bastante para que no me pase, supongo que lo mismo que vos, Agus, de que te abrumen tantas calls seguidas y que todo el tiempo te estén agendando calls en una seguidilla eterna. Sí, yo déjenme que sume algo al respecto, tal vez porque soy uno de los más viejitos, por ahí dando vueltas. Mundo online como mundo offline tiene igual una característica donde lamentablemente cuando las estructuras o uno tiene clientes de estructuras más grandes, están muy acostumbrados a reuniones más grandes, más largas. En cualquiera de los dos mundos no está bien, digo. Está perfecto todos los comentarios, Nati, cuando ibas para el lado de hacerlas más efectivas, tener agendas, reuniones a veces de mucha gente que no tiene por qué estar en una reunión, que suele pasar en una empresa, en un cliente,
en un estudio o en una agencia de publicidad, pierde efectividad, termina generando, como lo que yo digo, una máquina más grande de la estructura, que hasta entorpece los procesos. Entonces, todo lo que tiene que ver con contactos, comunicarse, también hay que saber manejarlos más. Prefiero reuniones a veces más chicas, informales, también por toda la parte, decía Nico, de este mundo online que nos permita por lo menos conocernos un poco más y tener un poco más relaciones, pero sí entender muy bien para qué usamos cada cosa. Está buenísimo, muchísimas herramientas, está bueno ir probando cuál es la mejor para cada estructura, seguramente, y yo estuve en agencias grandes, chicas, medianas, de todos los modelos y con clientes de todos lados, y no existe una herramienta perfecta. Es parte del desafío encontrar qué es lo mejor para uno. Sí, tal vez como único regla comentario es tratar de optimizar y no, en reuniones offline, online, hacer todo más grande, todo más complicado de lo necesario, y justamente tratar de ser lo más efectivo posible. Gracias, Ale. Buenísimo. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Aprovechen. Lo que decía Ale, no sé si conocen la regla de la pizza para las reuniones, que la menciona, que es la regla de Jeff Bezos para las reuniones, que dice que toda la gente que hay en la reunión se tiene que poder alimentar con una pizza estándar. Es una forma de mantener la reunión agotada. Y me parece muy bien. Estoy de acuerdo con Ale. Me vendría muy bien una pizza. ¿Te dieron ganas de comer pizza? Yo lo que les voy a dejar acá, por si a alguno le interesa, ya con lo que mencionó Ale, que lo extraño mucho, es la metodología que les comenté, un videito que la explica bastante, que es Level 10 Meeting Agenda, que esperen un segundo que tengo privado a mandarle mensajes a Andy nada más, tengo que seleccionar a todos. Ahí está. Ahí se las dejo por si alguno la quiere chusmear, que lo que permite es eso, para esas reuniones que por ahí son más gente, de poder estructurarla de una manera que la haga efectiva. Ahí está. Genial, Nati. Buenísimo. Gracias, Grego y Ale, por los aportes. Creo que está muy bueno. Creo que, no sé, yo de mi lado siento que hubo bastante información. Vamos a ver con qué me quedo. Principalmente voy a destacar el tema de la puntualidad, porque me pareció que cuando me conecté para hacer este evento, estuvimos desde las 5 hasta las 5:03 y yo ya no sabía qué más decir, porque la verdad que se pasaba lento el tiempo online. Así que está bueno para tener en cuenta y sobre todo me parece, para fijar el tópico de la reunión, porque hay que hacer las cosas concretas, rápidas y nada, cada uno a laburar en lo que corresponde. Así que bueno, muchas gracias. No sé si Aymar se va a destapar la primera cerveza o no. Te la debo, pero no sé si alguno, creo que Grego o Ale o alguno de esos son más acorde a la temática. Antito siempre para abrirla primero. No, yo algo que quería decir, si querés, para cerrar, Andy, me pareció muy copada la parte de Nati mencionando, ¿no? El contexto actual, ¿no? Nos estamos encontrando con un montón de gente que de repente amigos con los que hablás y están como en esa etapa de decir, che, loco, no sé cómo encarar esto, se está forzando como toda una transformación medio a las apuradas, y está bueno entender como que es un proceso, y que el proceso no solo de las herramientas y de aprendizaje, sino también de la cabeza y de cómo adaptarse a todo esto nuevo, ¿no? Que tiene su parte de bajón y que nos va creando mucha ansiedad, y después tratando de ser un poco optimistas de qué va a quedar, ¿no? De que el día de mañana volveremos a hacer cosas presenciales o in-house en una oficina, pero qué podemos rescatar de todo esto, y por ahí hay empresas que puedan adoptar nuevas metodologías y le quede todo ese aprendizaje para decir, ok, yo vuelvo a laburar en mi oficina, pero también ahora puedo abrir una ventana a tener un equipo remoto porque aprendí todo esto, porque desarrollé políticas de comunicación y toda esta documentación que está bien aceitada, y que, qué sé yo, tratar de meter un poco de optimismo por ese lado y ver como toda esa luz al final del camino para cuando toda esta tormenta pase y nos quede algo, ¿no? Y nos quede como un aprendizaje. Tal cual. Ahí Abu levantó la mano. Sí, no, yo para dar un cierre también desde el lado de Huerta, la verdad que muy, muy contento con la convocatoria. Fue una primera experiencia para nosotros, así que muchas gracias a los oradores y a todos por coparse.
Y nada, nos encantaría darle continuidad a este encuentro. Ahora se nos viene una semana corta también, así que quizás proponemos otra fecha para el jueves que viene al mismo horario, como para encontrarnos. La verdad que más allá de conocimiento, también ver caras conocidas, más allá de lo que tiene cada uno en la casa, con sus equipos internos está bueno. Así que seguramente los estaremos molestando en búsqueda de nuevos oradores que quieran compartir algún tipo de conocimiento. Buenísimo. Agus, hay que agregar un Kahoot al final también, para la próxima. Estamos en eso. Vamos a ver qué sale. Si quieren, para lo último del evento, sonrían que les saco una foto a todos. A ver. Ahí, sonriendo. Peínense, che, los que no están despeinados. Ahí va. Hermosa foto, después se la comparto. A mí me gustaría que Fede nos pase un instructivo de cómo armar el fondo de la empresa. Me pareció increíble. Sí. Sí, guarda que en un momento perdió los brazos, no sé si lo vieron. Sí. Hay que tener un fondo. Tengo atrás una pared blanca, completamente blanca, y eso ayuda mucho. No, es muy sencillo. Arriba, dependiendo que utilicen, si Mac o Windows, arriba en la parte de preferencias de Zoom hay una parte donde dice fondo virtual, y ahí tienen creo que 4 o 5 fondos que vienen por default de Zoom para elegir, y también tienen una opción ahí para agregar cualquier fondo, cualquier imagen que tengan ahí local en la máquina. Así que nada, está bueno. Por lo general, dependiendo de la call que tengamos, me voy cambiando el fondo. Está bueno, tengo que poner algún fondo, viste, distinto, así me siento que estoy en diferentes lados. Claro, sí. Yo necesito preguntar en qué cambian los fondos y por qué, ya que lo dejaste abierto. No, por ejemplo, hoy tuvimos a la mañana, hicimos como una sesión de meditación, y al menos a mí no me gustaba el fondo que tenía, y sentía que cuando me miraba en la pantalla quería estar en otro lado, trasladarme a otro lado, y me puse un fondo no me acuerdo, creo que el mar y alguna vela. Ahí la veo a Cande. Chicos, Cande está en la playa. Sí. Claro, ¿ves? Perfecto. Cande está en Cancún. Está bueno, es divertido, suma. Acabamos de meditar. Hay que meterle onda. Acá quedé. Hay que meterle onda a la cuarentena, exactamente. Muy bien. Che, bueno, para la próxima, seguramente, como dijo Agus, la idea es replicar un poco este formato, que lo damos de vuelta el jueves que viene con alguna otra enseñanza, y seguramente para la próxima se seguirá con un Kahoot. Ya pensaremos en algún premio real que podamos recibir, lo van a poder recibir cuando vuelva a Huerta. Pero bueno, la idea de seguir con esto. Así que muchas gracias por enseñarnos todo esto, que la verdad que en este momento nos ayuda un montonazo y nos ha aportado un montón a la comunidad. Así que Hakuna, Nati, Grego, mil gracias por el aporte. Gracias a Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Gracias. Chao a todos. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao. Se va haciendo todo. Chao, Antito. Al final la que tomó cerveza. Mirá, yo la tenía acá lista. Hola, me da vergüenza. Estaba tomando yo sola de repente como Ahora una borracha a las 5 de la tarde. Pará, Anto, que estoy grabando todavía el evento. Pero no Estoy me dejaron grabando el evento. Ah, Decí algo el piola. looper.